Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Saludos a esta distinguida mesa. Yo voy a decepcionarte, Omar Kaddoul, porque voy a aprovechar la posibilidad que me da el Congreso en esta tarde sobre la pregunta que me hace para desarrollar esta ponencia: la sentencia de inconstitucionalidad y su efectividad en el tiempo. Si se tratara del constitucionalismo jurídico, tendría que abordar precisamente los temas que Omar Kaddoul nos señaló en la ponencia anterior. Pero el principio y el enunciado es el siguiente: las decisiones de la Corte en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efectos retroactivos. Entonces yo les digo, piensen en la sentencia del caso de la mina. ¿Fue así? O sea, ¿qué pasa y de qué depende para que este enunciado esté a prueba de toda duda? ¿Acaso es un asunto eminentemente de los abogados del constitucionalismo jurídico? ¿O hay otros factores, otras reflexiones interdisciplinarias que nos llaman la atención para que ese enunciado, que es un dispositivo legal, tenga cumplimiento a rajatabla? Es decir, la pregunta es: ¿existe más allá del constitucionalismo jurídico algún otro? Y por eso es que mi preocupación permanente con este tema tiene que ver con el hecho de que nosotros los abogados nos hemos autoaislado pensando que el diálogo entre nosotros, el diálogo frente a la norma, el diálogo entre los conceptos y las categorías jurídicas bastan ¿para qué cosa? Para comprender la realidad. En algún momento alguien nos dijo a los abogados que nosotros tenemos los instrumentos del pensamiento para lograr el descubrimiento y la comprensión de la verdad y de la realidad. Entonces, el primer mensaje de la tarde de hoy es decirle a estos estudiantes, a nuestros profesores, a los jueces, a los operadores de justicia: sean pensadores intrusos, invadan otras disciplinas. Es decir, hay que conversar en materia jurídica con los políticos, con los economistas. ¿Por qué no conversamos con los sociólogos? El entendimiento del derecho y su costo económico es parte de un diálogo, y el derecho constitucional, la sentencia constitucional, para su efectividad pasa por esa comprensión de la realidad. Así que es un deber, es un esfuerzo fundamental. ¿Qué cosa? Ser un pensador intruso. ¿Por qué es que no es pacífico el problema? Porque es que desde el constitucionalismo político se critica la posibilidad de que 9 personas, en nuestro caso 11 o 15, tengan la potestad constitucional de ¿qué cosa? De interferir en una agenda política, en declarar la inconstitucionalidad de una ley, de un proyecto político. Hay un debate permanente sobre esta posibilidad. Así que la incorporación del constitucionalismo político es importante en el análisis. En Norteamérica, Bellamy dice algo interesante: es que la misma democracia proporciona la forma de constitucionalismo político. ¿Por qué tiene que existir una revisión judicial? Si la misma democracia, a través de su estructura constitucional, genera ese desarrollo y esa posibilidad de dar más democracia, y no desde la crítica de él, de amalgamar, de garantizar los intereses de unos pocos. Él no cree en la justicia contramayoritaria, porque él piensa que la decisión de la mayoría sigue generando más democracia. Así que cualquier esfuerzo de entendimiento para analizar la consecuencia, el efecto de una sentencia de inconstitucionalidad o declararla constitucional pasa por la reflexión que nos otorga el llamado constitucionalismo político. Hay que revisar la historia, las revoluciones británicas, francesas, hispanoamericanas, nuestra herencia hispánica en la construcción hoy de los valores de un constitucionalismo,
cómo están conformadas las estructuras y las competencias desde esa herencia hispánica. Entonces no podemos darle la espalda a la historia desde la vía constitucional. Hay una consecuencia de causa y efecto de esa herencia, la forma en que miramos las estructuras y las hemos podido hacer operativas para que representen una solución a la sociedad del siglo XXI. Así que la historia o la historia constitucional juega un papel fundamental en el diálogo de la interdisciplinariedad. Hoy en América hay una corriente sobre el estudio económico del derecho. Y Bruce Ackerman le pide a los jueces que reflexionen sobre el propio realismo. Dice, hay que tener una posición escéptica sobre las categorías, el derecho, la ley. El juez invita al juez de hoy desde el derecho económico a hacer ¿qué cosa? A tomar decisiones ad hoc. Escuchen esto. Para que en cada caso que se conozca sobre la base de la cuidadosa valoración de los intereses de las partes. Dice Ackerman, olvídate de las categorías, resuelve el caso en función de los intereses de las partes. ¿Esto pudiese operar en el constitucionalismo? Cuando nuestro opositor nos dice, necesitamos un hombre especialista, pero un hombre especialista encerrado en la norma constitucional, o un hombre dialogante y que entienda los intereses que están en juego. Los intereses no solamente entre los particulares, los intereses entre el Estado y los particulares en materia económica, en la prestación de los servicios públicos. Entonces, también es necesaria una reflexión desde la óptica del llamado constitucionalismo económico. Fijar la mirada allí, porque hay temas y debates que tienen altas improntas en el orden económico. Desde el análisis eminentemente cultural, ¿qué es el derecho? El derecho es un conjunto de significados, de valores que vamos asimilando generacionalmente. ¿Acaso la norma o el interpretador o la sentencia se tiene que alejar o divorciar de esos valores o de esos significados? A mí me llama la atención cuando reviso la Constitución y reviso un artículo 180 que dice, bueno, no podrá ser presidente de la República aquel que está condenado por 5 años o más. Quiere decir que el que está condenado por 4 años, 11 meses y 29 días puede ser presidente de la República. Eso es un significado cultural de nuestros valores de hoy, que tiene que dialogarse, que tiene que entenderse en esa dimensión. ¿Qué piensan ustedes sobre la armónica colaboración de los poderes del Estado? ¿Qué significa eso en materia cultural? ¿Qué significa el matrimonio espurio desde mi punto de vista en materia competencial entre la Corte Suprema y el Parlamento? ¿Eso tiene que desaparecer o es parte enquistada de la cultura del país? No en una norma aislada. Entonces, hay que reflexionar de cara a ¿qué? A la interpretación constitucional, a la reforma constitucional o al análisis para la valoración de la efectividad o no de una determinada sentencia en este tipo. También la dimensión cultural tiene que tomarse en cuenta en este análisis. Mira, Luckmann habla de un derecho constitucional societario o popular y asume la postura de que es difícil conversar. Los abogados se nos hace difícil conversar con los economistas, con los ingenieros, con los sociólogos. No somos proclives a ese diálogo, porque cuando conversamos de temas jurídicos solo pensamos y asumimos que es de nuestra hegemonía. ¿En qué pensamos cuando hablamos de constitución? ¿En qué pensamos cuando hablamos de constitucionalismo? Cuando hablamos de justicia constitucional, ¿esos temas están solo adscritos a la abogacía? ¿O alguien más tiene algo que decir en ese sentido? Entonces, hay académicos, hay filósofos, hay pensadores como Luckmann, sociólogo alemán, que han dialogado y han reflexionado sobre ese enfoque constitucional de cara a la sociedad, de cara a la evolución de la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos en un estado posmoderno. ¿Qué es un estado posmoderno? Un estado que llama a ser efectivo,
y eficiente. El valor de la eficiencia está despersonalizándonos, está instrumentalizándonos como seres humanos. Están haciendo que las cosas pasen rápido, que sean instantáneas. Esos son los valores del posmodernismo. Y piensen ustedes, abogados y abogadas, si ese detalle y esa característica de la sociedad de hoy impacta o no al derecho. O el derecho constitucional está fuera de esa evolución o de esa impronta. Esos valores de hoy también impactan el derecho, también impactan la interpretación. Eso que siempre nos enseñaron de los atributos del derecho en materia de la sistemática del derecho, de la generalidad del derecho, de la eficiencia del derecho, hoy sufre una crisis en pleno posmodernismo. Hoy se cuestiona la crisis del derecho por ser un derecho charlatán, una ley charlatana, una ley particular y asistemática. Entonces hoy también está en juego en esa evolución y en esa reflexión en la propia dinámica del derecho dentro del Estado posmoderno. Entender o analizar por qué razón una sentencia tiene un efecto inmediato, postergado o sencillamente no la tiene, pasa por entender todos los sistemas. ¿Por qué? Porque el problema constitucional es tan importante y fundamental que no solo puede ser adscrito al mundo de la abogacía. Es necesario, ¿qué cosa? Que entre todas las inteligencias construyamos conocimiento. Hay que construir conocimiento y hay que reflexionar sobre el problema jurídico desde toda esa dimensión. Eso es lo que impone hoy el llamado constitucionalismo del siglo XXI. La decadencia del derecho. Se han perdido esos atributos sistemáticos. Empiece usted desde el Parlamento a ir analizando la conexión de estas leyes, la generalidad de estas leyes, de los proyectos que se discuten o se pretenden discutir, la eficiencia dentro del organigrama. Entonces, ahí hay una especie de decadencia, una especie de crisis que tenemos que examinar, es necesario examinarla. Se ha minado la cohesión del derecho, de la ley, de su estructura, de su jerarquía. No sabe, si verificamos las leyes administrativas en materia de salud, de los decretos, no sabemos qué cosa es cuál y cómo ir ajustándola de cara a esa jerarquización y sistematicidad. Es fundamental en este diálogo. En estas obras está el debate que se presenta de cara a la visión del derecho desde esos puntos de vista. Y cuando uno conversa sobre justicia constitucional, cuando uno pasa la mirada por allí, uno tiene que pasar la mirada a la propia historia. Hace, ya casi van a ser 100 años, que llegó el señor Roosevelt en la década del 30 en Estados Unidos. Y el señor Roosevelt se enfrenta a un problema, la Gran Depresión. Esquemas de pobreza, desempleo, carestía, mendicidad. Y para solucionar el problema, el señor Roosevelt dice, voy a crear un programa político llamado New Deal, el nuevo trato. Y en el nuevo trato, Roosevelt decía, tengo que inyectar y recuperar la industria en Estados Unidos. Pero adicional a la recuperación de la industria, tengo que establecer leyes de seguridad social para los trabajadores, cobertura para los trabajadores, seguro social, formación de sindicatos, administración de obra pública. Es decir, con Roosevelt nace la idea del estado de bienestar. ¿Y qué necesita Roosevelt para el estado de bienestar, para el New Deal? Unas leyes, unos paquetes de leyes para poder impulsar ese programa político. Roosevelt se encuentra con un tribunal, una Corte Suprema de Justicia eminentemente conservadora, que le dijo casi no a todo el paquete de leyes del estado de bienestar. Una Corte de 9 que le dice a un presidente que fue
reelecto con el 61% del voto popular no a ese proyecto de ley. ¿Y hacia dónde mira Roosevelt? Y dice, yo no puedo con este tribunal, esta Corte Suprema de Justicia conservadora, yo necesito reformarla. Y la idea de Roosevelt fue, ¿qué cosa? Por cada miembro que tenga 70 años yo tendré derecho a nombrar un magistrado más, hasta llegar hasta 15. Y así me hago de la mayoría. O sea, una especie de laboratorio de alquimia desde el poder político. Y cuando le pasa la ley al Congreso, el Congreso dice no, porque rompes la tradición constitucional, rompes la separación de poderes. No te puedes hacer tú como dueño, como presidente de la República, de una Corte Suprema, de un tribunal constitucional. Te lo prohíbo. Y hace más de casi 90 años de eso, y ahí está la historia constitucional de Estados Unidos con una Corte Suprema de Justicia independiente. Pero hasta allá, hasta esa democracia perfeccionada, han pasado las posibilidades de mellarla y de interferirla. Eso en Estados Unidos. Pero en Argentina, ¿qué pasó? En Latinoamérica. En la transición democrática de Raúl Alfonsín a Carlos Saúl Menem, Raúl Alfonsín logra en 1993 nombrar en democracia una Corte Suprema de Justicia. Y los demócratas, en los que me inscribo, se pensaba de que no tiene por qué Carlos Saúl Menem nombrar a otros magistrados. Ya entramos en plena democracia. Y a 3 meses de la llegada de Menem al poder en Argentina, le envía un paquete de ley al Senado y al Congreso con la misma lógica de la sobrecarga de trabajo de la Corte Suprema Argentina y de la idea de la edad de los magistrados para aumentar la Corte Suprema, los miembros de la Corte Suprema Argentina. ¿Y usted qué creen qué pasó con el Congreso y la Cámara Argentina? Le aprobó a Saúl Menem su Corte Suprema de Justicia. Entonces, Latinoamérica tiene su historia, su impronta. Y esa relación crítica desde el poder, porque todos quieren hacerse, sí, una corte independiente, por supuesto que sí, revisando la historia. Y hoy en México se debate un proyecto de reforma a 16 artículos de la Constitución con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ellos son de la idea de que los ministros, porque son llamados ministros los magistrados de la alta corte, los magistrados de las cortes medias y los jueces, debiesen ser electos por votación popular. Eso es un proyecto hoy de México. ¿Para qué cosa? Para poder, desde el entendimiento de esa filosofía, poder generar sentencias constitucionales acorde con las expectativas de esa sociedad. Los críticos, la abogacía, los políticos hoy dicen, cuidado que tenemos un problema de crimen organizado, cuidado que el narcotráfico empieza a nombrar, a patrocinar y a fijar jueces y magistrados. Cuidado con eso. Pero hoy México se juega un debate en cuanto a esa realidad y esa posibilidad del voto popular que impacta el poder judicial. Cuidado con el proceso de reforma que alguien dirá, esto lo debemos discutir aquí en Panamá. Bueno, ese es constitucionalismo, ese es el diálogo interdisciplinario, pero usted no puede como abogado o abogada darle la espalda a ese debate político, porque va a impactar en la estructura jurídica. Y digo eso porque dejo en 5 minutos 2 sentencias que me gustaría en algún momento que ustedes pudiesen examinar por lo que sigue, por los efectos que sigue. La primera tiene que ver con el tema de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Eso fue una sentencia reciente del 17 de junio del 2024 en la que se declaró inconstitucional la Ley 20 del 2006. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo del 2005, motu propio, presentó una reforma al Parlamento para derogar la Ley 44 de 1999 que fijaba los límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá sin pasar por la Junta Directiva, como es el requerimiento del Canal de Panamá, como es el requerimiento de la propia Constitución.
Luego la Corte hoy ha dicho, declaro inconstitucional esa ley 20 y fija una teoría de la reviviscencia de la ley a efectos de decir, queda fijada los límites a propósito de la ley 44 de 1999 porque se declaró la inconstitucionalidad, no la derogatoria, y en función de eso aplica la teoría de la reviviscencia de la ley. Ahí está. Ahora, desde el constitucionalismo cultural, económico, político, social y por supuesto jurídico, los miembros del canal del país tienen que ir a esas comunidades para decirles que estos son los límites y hay que tomar algunas disposiciones. Pero usted no lo puede hacer solamente de la base de la propia sentencia constitucional. Usted se tiene que enfrentar ahora a la realidad, al impacto en esos niveles de esa decisión. Y la otra, que es de 22 de mayo del 2024, tiene que ver con una sentencia ahora de constitucionalidad, porque la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, UNCEP, presentó una demanda de inconstitucionalidad para que se declarara inconstitucional algunos artículos 47, 166, 222 de la ley 285, que habla sobre las garantías y protección de derechos de la niñez y de los adolescentes. Se pretendía que la garantía de la no afectación del proceso de enseñanza de educación, derecho a la continuidad educativa y impedir el ingreso a clases o acceso a las asignaciones escolares. Es decir, si el padre de familia no paga la dotación escolar, el colegio particular estaba en disposición de decirle, señor joven niño, se va. No puede porque su padre no paga. Se intentó desde esa base declarar la inconstitucionalidad. Yo leí la vista fiscal del señor procurador, no la comparto, ojalá que ustedes puedan analizarla, pero sí me quedo con la reflexión de la Corte en ese sentido. La Corte dijo puntualmente, el derecho a la educación está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señor defensor del pueblo. Este derecho es esencial para un apropiado ejercicio de los demás derechos. Es decir, si usted no está educado, usted no puede ejercer ningún otro derecho. No tiene ningún sentido. Así que la educación tiene esa entereza y esa posibilidad. ¿El Pleno ponderó? Por supuesto que sí, en una especie de examen a lo estilo Robert Alexis, la ponderación de dos derechos. No desconozco la libre empresa, pero pondero la educación y ese proceso como un derecho humano y le voy a dar a ese derecho una optimización en ese sentido. La educación es un derecho del ser humano, dijo la Corte, y mantiene prelación por respeto a cualquier otra política. Es importante también una reflexión de la propia Corte. El Estado concesiona a las entidades privadas el derecho a educar, a participar en ese proceso y tiene que convertirse en un agente coadyuvante. No se puede cosificar al niño, él no puede quedar envuelto en un debate económico, él no puede ser objeto de derecho sino sujeto de derecho. Es decir, ¿qué cosa? Cobre su dinero, arregle, pero el niño tiene que seguir dando clase. Entonces, esos son los efectos. ¿Pero qué pasó? En un minuto. Entonces, esta entidad, esta autoridad ha ido a los medios de comunicación para decirle al país que eso es una injerencia a la libre empresa. Esta entidad o esta organización ha ido o ha pedido cita al Ministerio de Educación para decir que eso es un ataque a la libre empresa. Entonces, está en juego, ¿qué cosa? La efectividad y eficiencia de esta sentencia constitucional. ¿Pero desde la base de qué? Desde la base del constitucionalismo económico, cultural, social, político y por supuesto jurídico. No olvidemos ser intrusos en el pensamiento. Cualquier análisis, diálogo de cualquier categoría o concepto que ha ido mutando dentro del espacio del Estado posmoderno requiere del entendimiento de estas circunstancias, de estos ámbitos del saber. Con esto me despido y les agradezco su paciencia.